Bien, volvemos. Son las 19 horas con 58 minutos. Estamos llevando adelante esta transmisión en vivo en Contigo Siempre Radio de Néstor y la historia contada, con entrevistas con quienes hacen la noticia y nosotros contamos sus historias. Uno de los elementos más relevantes como hecho político contemporáneo es el posicionamiento del feminismo como una fuerza transformadora de alcance mundial. Alguien quien tiene mucho conocimiento y experiencia en esto es la abogada Viviana Paredes. Ella es, muy independientemente de su profesión, es una permanente activista social y además una activista digital. Queremos conversar contigo, Viviana, muy buenas noches, con respecto a lo que es este fenómeno, entre comillas, del feminismo que se vive en Ecuador y en el mundo, justamente con la connotación de las marchas que se dieron ayer en el Día Internacional de la Mujer. Así es, buenas noches, Néstor, buenas noches, queridos amigos de Manaví y del mundo, que ahora a través de los medios digitales, de las plataformas digitales, nos pueden escuchar hablando de estos temas tan importantes. Yo te quiero agradecer por el espacio que me has brindado para poder conversar de estos temas tan trascendentales que se están manifestando, que se están visibilizando en la actualidad y que siempre han sido luchas constantes de las mujeres, de los humanistas, de los progresistas, por lograr condiciones igualitarias en la vida de las mujeres tanto como de los hombres, porque podemos decir que existe una igualdad formal, una igualdad que está determinada por las leyes, por las normas, por la política pública. Sin embargo, la igualdad real, la que se manifiesta todos los días en la calle, la que se manifiesta en las relaciones de poder, en las relaciones laborales, inclusive en las relaciones afectivas, siempre termina poniendo a la mujer en una posición un poco de sumisión, ¿no? Este rol del patriarcado que es sobre el patrimonio y el matriarcado que es sobre el matrimonio un poco, ¿no? La mujer para la casa tradicionalmente y el hombre para la administración de los recursos. Yo no creo que hayamos vencido estas desigualdades realmente, y creo que todavía estamos en una condición distinta a la de los hombres, y en ese sentido se ha ido desarrollando una lucha que se ha ido visibilizando a través de las plataformas digitales. Hay que recordar que iniciativas como He4She, que iniciaron hace algunos años, han ido creando conciencia, especialmente en las nuevas generaciones que tienen acceso a las redes sociales, respecto al rol de la mujer y a la solidaridad que los hombres deben tener en el cumplimiento de ese rol para aportar a la sociedad. En ese sentido ha ido evolucionando. Los feminismos nunca han dejado los feminicidios nunca han dejado de existir. Lo que sucede ahora es que se visibilizan porque se comparte esta información, se generan alertas a nivel mundial cuando existen casos que nos horrorizan, cuando vemos que hay asesinatos a mujeres, asesinatos a niñas, violaciones por su condición de ser mujer. Entonces hemos ido evolucionando, la gente va cambiando en el debate, y luego hemos ido viendo cómo han nacido tendencias como ni una menos, ni una más, vivas nos queremos, en relación justamente a la violencia de género y a los femicidios, que significa asesinar a una mujer por su condición de ser mujer. Y hemos llegado a la actualidad a ver una gran explosión de la lucha feminista desde las protestas de Chile, cuando un grupo de mujeres cansadas del abuso sexual por parte de los carabineros y de los asesinatos y mutilaciones a las y los manifestantes en las calles decidieron hacer un performance con una puesta en escena con lo que conocemos como el violador eres tú. Así es. Sí. Para crear conciencia entre las mujeres y entre los hombres, obviamente entre toda la sociedad, respecto a que nosotros no tenemos la culpa de ser vistas como objetos, de ser vulneradas física, sexual o psicológicamente por ser mujeres. Nosotros no tenemos, no estamos provocando, no estamos generando intenciones de ser víctimas, que es algo que se manifiesta aún en la sociedad, culpar a las mujeres. Y pues hemos evolucionado al punto de llegar a hablar de lo que significan ya los micromachismos, que son justamente esas formas cotidianas en las relaciones sociales que nos menosprecian a las mujeres. Hace poco se elevó una tendencia llamada como hombres, que es una sátira a las expresiones de los hombres que nos dicen generalmente como hembras o como hembritas. Y con esta sátira se empezaron a discutir temas como, pero él tenía la culpa si él salía con short en la noche, ¿cómo no quería que le pase algo si las mujeres están ahí y le están viendo, no? Cosas de ese nivel que terminan resultando micromachismos que todavía nos ponen a la mujer en una condición de desigualdad, como cuántas mujeres aprovechan la condición de un hombre en estado de ebriedad
para aprovecharse de él, o cuántas mujeres violan a los hombres porque salen con pantalonetas o con los torsos desnudos a la calle, o cuántas mujeres piensan que un hombre está exhibiéndose por subir fotos a las redes sociales. Yo sé que tal vez el debate puede ser bastante fino cuando entramos en esas cosas, pero son temas necesarios de discutir para realmente lograr la igualdad en las relaciones permanentes. Claro que este es un tema también muy superficial si miramos que las mujeres tienen diferentes necesidades en los diferentes espacios. No es lo mismo la realidad de la mujer manabita, pescadora, que se levanta todos los días a apoyar a la familia, no es lo mismo la realidad de la mujer del mercado, de la mujer afro, de la mujer montubia. Todas tenemos desde nuestros espacios nuestras propias luchas que en algunas ocasiones son mucho más fuertes que otras, como el cuidado, la nutrición de los hijos. Hay que recordar que la mujer ya está en un papel de discriminación, y cuando es una mujer indígena, cuando es una mujer montubia, cuando es una mujer afrodescendiente, tiene dos papeles de discriminación: doblemente explotada, doblemente marginada, doblemente discriminada. Queremos avanzar a que todas esas luchas sean visibilizadas, queremos avanzar en una agenda común entre las mujeres, que tengamos cosas mínimas que nos brinde el Estado, que nos brinden garantías para pensar en igualdad. Pero creo que todavía hay que construirlo con un debate más profundo, con espacios como este, como foros que se han ido desarrollando en estos días, porque, como digo, podemos tener un montón de cosas visibilizadas, pero esto corresponde también a la realidad de una clase media, de mujeres que tienen acceso a educación, que tienen acceso a redes sociales, que tienen acceso a nuevas herramientas, y no necesariamente representa la agenda global de todas las mujeres desde sus propios espacios. Es un buen momento para iniciar con el debate de fondo, ya que hemos logrado la visibilización de la lucha de las mujeres. A ver, tengo un dato aquí que te quiero compartir, Viviana, para conversarlo. Octavio Miranda, director de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, alertó en 2019 que a diario un promedio de 160 niñas dan a luz y repiten embarazo cada 2 o 3 años. Esto te lo traigo a colación considerando de que en el presupuesto 2020 el Ecuador anuló a través del MSP, redujo a 0 la inversión en prevención del embarazo adolescente. Ecuador tenía una historia, una tradición, por lo menos de lo que se conoce, que entre 2002 y 2010 aumentó en 78% el embarazo en adolescentes. Esto sin duda alguna trastoca, trunca la vida de estas niñas, prácticamente, ¿sí? De estas niñas, y va correlacionado en una sinergia entre lo que es violencia y pobreza, ¿sí? No sé si en la aplicación de la ley pudiese yo estar equivocando los conceptos y en la aplicación de la realidad real, que es lo que pasa en la vida, Viviana. Entonces, bueno, decirte que... Sí, termina, por favor. No, dale, más bien, te escucho, Viviana. Gracias. Bueno, decirte que primero Ecuador es uno de los países con mayores índices de embarazo adolescente, y eso es una realidad muy compleja que ha sido muy difícil de lidiar y muy difícil de contrarrestar, porque, como tú decías, un embarazo a una corta edad trunca las expectativas del desarrollo de la mujer, porque, como te decía hace un rato, el rol natural de la mujer es el del cuidado de los hijos, el cuidado del hogar. Ese es el rol natural que se nos ha asignado. Y leí algún artículo el otro día y decía que el hombre está asociado con la sociedad y la mujer con la naturaleza. Entonces el rol primario es justamente la maternidad, y la mujer se tiene que dedicar a esa maternidad, y con eso pierde las expectativas de su futuro en muchas ocasiones. Lo que yo creo es que tenemos problemas que evidencian también con ese embarazo adolescente, porque hay una violación sexual de acuerdo a lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal cuando los embarazos son de niñas menores de 14 años. Entonces estamos enfrentando problemas que son socialmente mucho más graves, que están detrás de estas cifras que son que nos deben escandalizar como sociedad. Yo lamento mucho que en la consulta popular pasada del 2018, me parece, se haya generado una pregunta relacionada con los delitos sexuales en contra de menores, y que no se esté cumpliendo tampoco, porque recuerdo que una de las banderas de la consulta popular de 2018 fue justamente la no prescripción de los delitos sexuales en contra de niños y niñas y adolescentes. En ese sentido, no hay un avance, no hay reformas a la ley,
no hay presupuesto, como tú planteas, y no solamente en el área de la prevención, sino también en el área de la violencia de género. Ha habido una reducción drástica del presupuesto general del Estado desde el año 2019, y eso nos deja en indefensión a las mujeres, porque ¿cómo hay una garantía de derechos si el Estado no brinda las condiciones para que podamos ejercer esos derechos? Entonces, si no tenemos mecanismos de prevención, si no tenemos mecanismos de control, si no existe una responsabilidad sobre la educación sexual para que las niñas, las jóvenes que inician su vida reproductiva puedan tener educación para evitar embarazos no deseados, pues vamos a seguir repitiendo este círculo de violencia en contra de las mujeres, que, como digo, son las perjudicadas en la gran mayoría de casos cuando se presentan este tipo de situaciones como el embarazo juvenil. Aparte, tenemos todo el contexto de la violencia dentro del hogar, que puede estarse originando inclusive dentro de eso el abuso sexual en contra de las niñas, en contra de las jóvenes, y en ese sentido creo que nos está quedando muy grande la prevención, y el gobierno no está poniendo la atención adecuada para poder prevenir este tipo de cosas. Creo que estamos retrocediendo en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y para la sociedad en general. Y esto nos sume en el subdesarrollo, evidentemente. Bien, son las 20:09. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de contigosiempreradio.com y en Facebook. Nos pueden ver también en esta transmisión a través de nuestro Facebook Watch en Contigo Siempre Radio. Agradecerles por hacernos compañía y permitirnos también llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus medios de transportación, a quienes están llegando a casa. Recordarles que estamos dialogando con la abogada Viviana Paredes. Ella es analista política y una activa militante de las causas sociales y también militante digital. De hecho, Viviana, si mal no recuerdo, tú eres una de las fundadoras de los Guerreros Digitales. Viviana. ¿Aló? A ver, Viviana, Hola, Néstor, ahí estás. Disculpas, lo que pasa es que tenía por allá un ruido. No te preocupes. Olvidé decir una cosa al respecto de lo que me preguntaste hace un rato. Quisiera recordar que a principios del año pasado hubo un femicidio en Ibarra que escandalizó a todo el país. Sí. Que se trató de Diana, que estuvo 40 minutos retenida por su capturador, y la policía no actuó a tiempo, no pudieron salvar ni su vida ni la de su hijo porque estaba embarazada en el momento del asesinato, del femicidio, y la respuesta del gobierno no fue asignar fondos o tomar con responsabilidad la situación, sino que al contrario, se generó una ola de xenofobia impulsada desde el propio gobierno en contra de la ciudadanía venezolana. Y esto lamentablemente nos originó otra construcción, otro problema más, que aparte de la violencia contra la mujer se generó violencia en contra de los extranjeros que viven en el país. Sí, y por esa liviandad se van construyendo imaginarios que en ocasiones se convierten no solo en absurdo cotidiano, sino que trascienden a una realidad que nos termina doliendo como ecuatorianos. Viviana, hablemos un poco de política, hagamos un cambio de frente, ¿te parece? Claro. Es conocido en redes sociales y en medios de comunicación tu activa participación dentro de Revolución Ciudadana. Tú fuiste parte de ese grupo que decidió romper las relaciones con Lenín Moreno en su momento, cuando todo se rompió al interior de Alianza País. ¿Cómo evalúas tú esa transición, ese rompimiento de relaciones entre Lenín Moreno, Rafael Correa y la posterior división entre quienes decidieron quedarse y los que se fueron? Sí, bueno, ese es un tema muy complejo de conversar, también bastante doloroso, porque es difícil llorar la traición de alguien a quien uno apoyó con tanta convicción y con tanta fuerza, ¿no? Inclusive en campaña. Pero más allá de la propia traición a Rafael Correa como ex compañero de parte de Lenín Moreno y de todas las personas que hoy colaboran en el gabinete, hay que hablar de la traición al pueblo ecuatoriano, y esa traición se ha ido manifestando en el cumplimiento del plan de trabajo de Guillermo Lasso, prácticamente íntegro, que fue un plan presentado al pueblo y que fue negado en las pasadas elecciones del 2017. En ese sentido hemos visto los retrocesos políticos y sociales, la respuesta, un poco las consecuencias que nos ha traído todas estas decisiones de aplicar un plan de gobierno de derecha. Hemos visto un incumplimiento de todas las ofertas de campaña por parte de Lenín Moreno, las casas, la salud, en plan toda una vida. Pero además hemos visto también que existe un agresivo plan
de deshacerse de los recursos públicos. En este momento estábamos justamente revisando que Petroamazonas va a ser vendido y esto quiere decir que el Ecuador se está quedando sin patrimonio propio. Cuando construimos una casa y la tenemos, es nuestro patrimonio familiar y esperamos tenerla para toda la vida a fin de asegurar el futuro de nuestros herederos, de nuestras próximas generaciones. Ese fue el objetivo de construir en el gobierno pasado patrimonio de todo el pueblo, infraestructura, invertir en salud, en educación, no tener deudas con organismos injerencistas internacionales. Ya hemos visto que Moreno ha traicionado todos esos principios y cuando vimos los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, cuando se impulsó la consulta popular del 2018, que también fue una oferta de Guillermo Lasso, nos dimos cuenta de que existía una traición total y decidimos alejarnos. Cuando nos alejamos de esas acciones del señor Lenín Moreno, que incluso a principios de su mandato manifestó que odiaba a quienes habían votado por él, vimos que se desató una persecución política y judicial y administrativa en contra de las cabezas de la Revolución Ciudadana. Recordar que el ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República, se encuentra en este momento preso, cumpliendo una condena sin pruebas, como lo afirmó la misma fiscal Diana Salazar. Entonces es muy difícil quedarse al lado de un grupo de personas que no tienen problema en cambiar de opinión de un momento a otro y beneficiar a los grupos de poder en contra del pueblo que los eligió. En ese sentido, nos alejamos de Alianza País porque no nos representa, no representa los principios. La persecución a Rafael Correa ha sido una línea roja que nosotros no permitimos pasar y pues desde ahí hasta acá hemos enfrentado una persecución política y judicial que se ha manifestado con más de 30 procesos en contra de Rafael Correa. Estamos en un momento crucial con el caso de con el caso Sobornos 2012-2016, que nos escandaliza a todos porque estamos viendo cómo se construyen actores políticos como la fiscal Alexandra Mantilla, que al final resulta no tener ninguna experticia en criminología, para lo cual está calificada por el Consejo de la Judicatura. Vemos que es una persona que estudió educación parvularia a distancia y nos resulta increíble que la Fiscalía General del Estado salga en redes a defenderle diciendo que es abogada en espera de titulación. Nosotros sabemos que eso no existe. Cuando uno se gradúa, adquiere el título de grado y con eso puede ejercer cualquier tipo de actividad relacionada a la carrera o al título por el que ha accedido. Sin embargo, la Fiscalía defiende ese tipo de cosas, validan certificados honoris causa que han sido ya retirados por los organismos internacionales y poco a poco vemos cómo se cae la estructura del caso Sobornos presentado por la Fiscalía y sin embargo se mantienen en la persecución política y esto hay que decirlo claramente, es una intención de bloquear a Rafael Correa para ser candidato a la vicepresidencia o a la Asamblea Nacional en las próximas elecciones, ya que la ley establece que solamente con una sentencia ejecutoriada habría un impedimento para que Rafael Correa sea candidato. Y pues se ven las connotaciones políticas, se ve las intenciones, pero como digo, esto ha sido resultado de una traición, no solamente a los principios, sino también al pueblo, y además una persecución política desatada en contra de los compañeros de la Revolución Ciudadana, que como tú sabes, muchos se encuentran exiliados, como Sofía Spin, como Gabriela Rivadeneira, otros presos como Jorge Glass, hace poco salieron libres Virgilio Hernández, Paola Pavón, Cristian González, Jofre Poma. Es una verdadera cacería de brujas la que se ha montado en el Ecuador y pues hay un grupo de personas muy grande que sigue resistiendo en contra de estas injusticias, pensando en el pueblo ecuatoriano y luchando en las calles todo el tiempo desde las posibilidades, desde las redes sociales, desde el territorio, para poder crear conciencia a fin de que no se repita este triste escenario en el 2021 y podamos, como dice Rafael Correa, sin odio, pero con memoria, recuperar la patria. Viviana, hoy el Ecuador formó parte de esto que en el mundo se denomina como la tendencia del lunes negro. Es la caída de la bolsa más la caída de los precios de petróleo y a Ecuador se le suman factores como la presencia del coronavirus que complica las exportaciones de nuestros productos tradicionales, sí, y le sumas también la contingencia de la falta de liquidez en el Estado ecuatoriano y que el FMI posiblemente corte también sus transacciones, sus líneas crediticias al Ecuador. ¿Cómo evalúa Revolución Ciudadana este momento económico del país? Bueno, primero decirte que yo soy una militante de la Revolución Ciudadana, no pertenezco a la dirigencia, y los compañeros se encuentran obviamente en sus reuniones orgánicas, estamos en este momento todos hablando de la situación que está sucediendo y agradecemos gentilmente los espacios que
que nos brinden. Yo me declaro correísta y soy parte de la Revolución Ciudadana como siempre durante estos 3 años. Y es cierto que nuestra apreciación entre la discusión, entre las conversaciones cotidianas, entre incluso en las redes sociales donde se generan discusiones diarias, público, es que obviamente estamos muy preocupados por la situación. Si ya habíamos tenido un poco de preocupación anteriormente porque ya habíamos visto que el riesgo país estaba incrementando de manera considerable, acabamos de revisar que está en 2.700 puntos en este momento, el tercero más alto de América Latina, con una economía dolarizada. Estamos viendo cómo incrementa justamente la crisis, que ya estamos entrando en una crisis de coronavirus, porque siendo uno de los últimos países de Latinoamérica en importar esta enfermedad, hemos ya confirmado 15 casos. Y el gobierno es escueto respecto a la información que nos brinda. No sabemos en qué ciudades está, no sabemos cómo se están tratando, cuál es el cerco epidemiológico que se está generando para cuidar que el resto de la población no sea contagiada. De repente nos enteramos por los medios paraguayos de que resulta que el primer caso de coronavirus en Paraguay fue importado desde Ecuador. Entonces hay una situación real de zozobra y pues claro, el panorama internacional no nos ayuda demasiado, porque estamos viendo no solamente el desplome del barril de petróleo, que es uno de los principales, si no el principal ingreso del Ecuador, la venta de petróleo, pero estamos también viendo cómo existen intenciones injerencistas de Estados Unidos en contra de Venezuela, intenciones injerencistas en contra de Irán. No sé si recuerdan, a principios de año fue una de las cosas que marcó la coyuntura internacional. Y la situación que está atravesando China como sede del coronavirus. Creo que en este momento todo es muy complejo, no hay un futuro predecible inmediatamente con todas las cosas que están sucediendo, y pues Ecuador no está preparado para afrontar lo que está pasando. No sabemos en qué se está gastando el dinero del FMI, ya no hay inversión pública, el desempleo ha subido de manera escandalosa. Quito está con casi 9 puntos de desempleo en este momento, que es una de las ciudades más pobladas del país, si no la más poblada en este momento, por el flujo de migración y demás. Entonces, si ya en 3 años hemos caído tanto económicamente, el riesgo país ha incrementado, no sé qué podría pasar en adelante, solo lo vemos con demasiada preocupación y creemos que esto nos va a afectar sustancialmente. Yo realmente desde lo personal le ruego a Dios que no se repitan crisis como las del año 98, porque justamente ya se habla de falta de liquidez, ya se habla del tambaleo de la dolarización, ya se leen en redes sociales expertos sobre esto, y pues el panorama no nos ayuda demasiado. Viviana, las encuestas dan con mucho optimismo el escenario posible de elecciones 2021 para Revolución Ciudadana. En este sentido, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Hay un optimismo moderado o ustedes se sienten ganadores ya? Nunca nos hemos sentido ganadores. Cada batalla, cada campaña la hemos realizado puerta a puerta, tuit a tuit, golpe a golpe, como dice la canción, a fin de lograr la victoria electoral. Y ha sido ejemplo de eso mismo Rafael Correa, que se ponía la mochila al hombro y salía a recorrer el país cada campaña como si no tuviéramos un solo voto, decía él. En esta ocasión el panorama es muchísimo más complejo. Primero, como te dije, hemos tenido un bloqueo electoral a lo largo de estos 3 años. Nos robaron Alianza País, luego no nos permitieron inscribir la Revolución Alfarista, que era otro partido que se impulsó desde el correísmo. Luego nos bloquearon Maná. Ahora tenemos una cacería de brujas encima de Compromiso Social, al parecer. Ya vemos que en varias ocasiones nos han estado solicitando solicitando a las autoridades del partido información respecto a las firmas, posibilidades de que Contraloría revise estas cosas cuando no tienen competencia administrativa sobre los partidos políticos. Esas cosas están pasando en el país, a ese nivel estamos llegando. Entonces, primero, entender esto, no tenemos una persecución y un bloqueo político que se incrementó mucho más con el triunfo de la prefectura de Pichincha y de Manabí el pasado febrero de del año pasado, perdón. Y con ese sentido hay que decir que primero corremos por eso. Segundo, la intención de bloquear políticamente a Rafael Correa para que no esté en la papeleta, lo cual implicaría para nosotros un trabajo mucho más arduo, porque sabemos que el líder histórico de este proceso político ha sido Rafael Correa, que tiene un reconocimiento mundial y nacional. Sin embargo, lucharemos hasta el final por demostrar la verdad para que no se ejecute esta farsa del caso Sobornos, que ha sido llamado en las redes como el caso Bochornos. Lucharemos hasta el final para que no se
para que no se bloquee electoralmente a Rafael Correa. Él es nuestro líder y nuestro candidato. Y el correísmo está unido en el sentido de que tenemos que ganar el 2021 para recuperar la patria y volver a generar condiciones de igualdad para nuestro pueblo. Sin embargo, si se diera el bloqueo político, si los organismos internacionales no lograran llegar a tiempo para defender lo que queda de la democracia de este país, nosotros pues tenemos que, como ya lo dijo Rafael Correa la semana pasada en una entrevista, tendremos que buscar las alianzas que sean necesarias con un sentido de patria entre todas y todos aquellos que estén dispuestos a ponerse la patria del hombro y a trabajar por recuperar estas condiciones de igualdad y de salvar al país del desastre económico en el que nos está sumiendo las oligarquías y los poderes internacionales a través de Lenín Moreno y su gabinete. Viviana. En ese sentido, sí, como decía, somos la principal fuerza política del país desde el correísmo, pero vamos a trabajar como si no tuviéramos un solo voto y cuidando las alianzas que sean necesarias de acuerdo a lo que dice Rafael Correa. Viviana, y en ese mismo sentido, desde la combinación del presidente hacia la creación de un gran frente, de un frente amplio, como también lo mencionó en una entrevista la semana pasada con Carlos Berman, ¿cuáles serían desde los conceptos tuyos? Porque tú no haces dirigencia, bien nos acabas de decir, pero en cambio sí tienes un criterio muy formado y fuiste quienes se quedaron y quienes asumieron la labor de sacrificio. ¿Cuáles serían, más allá de los nombres, te reitero, los perfiles que se deberían tener en torno al reto de las elecciones 2021? Bueno, yo creo que en la búsqueda de alianzas nosotros tenemos que aceptar las propuestas del presidente Rafael Correa. Yo creo que desde la militancia podemos decir que estamos totalmente alineados con sus propuestas y que creemos que él será muy sabio conjunto con su equipo para decidir quiénes van o podrían ser los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. De la misma manera, hay que entender que también hay cuadros de compromiso social, cuadros de la Revolución Ciudadana, cuadros externos que pueden aportar en la victoria y en que lleguen personas capacitadas, con sentido crítico, con ganas de luchar por este país a la Asamblea Nacional, como el gran bloque del Frente Amplio, como tú decías de pronto, o el Frente de la Esperanza, que es lo que dice Rafael Correa en su comunicación con la gente a través de las redes sociales. Y pues obviamente si hay que abrir este frente y hay que firmar compromisos de honor para asegurarnos de que la traición no nos volverá a invadir, porque ya tuvimos un primer tamiz después del 2017, pues tendremos que aceptarlo y estaremos firmes apoyando cualquier decisión como siempre lo hemos hecho. La militancia correísta es muy disciplinada, muy orgánica y seguramente vamos a seguir todas las líneas que marque el presidente Rafael Correa. Realmente aquí nadie está por una candidatura entre la militancia y sabemos que cuando se tiene que estar en un lugar hay que asumirlo. Entonces, en este momento nosotros estamos en las calles, en el territorio, en las redes sociales, primero creando conciencia sobre el tema de la traición y cuando los compañeros asuman las candidaturas, estaremos ahí apoyando en sus candidaturas a todos y a cada uno porque sabemos que esto no es pretensiones personales, no es por las elecciones, sino por las futuras generaciones. Ahora, pero Viviana, retomo un poco tus líneas anteriores y traigo a colación el concepto de las líneas rojas. Cuando hablas de líneas rojas, ¿quieres decir quiénes sí y quiénes no? Lo entiendo así. Claro. Sí, bueno, la semana pasada decíamos en Ecuador Inmediato que fue un espacio en donde debatimos también este tema, que hay líneas rojas como por ejemplo el MPD. Para nosotros este es un ejemplo nefasto de lo que se dice ser de izquierda, pero al final termina defendiendo los intereses de los poderes fácticos. En ese sentido, sumar a personas como el Frente Popular, el Movimiento Popular Democrático, todos sus frentes y algunos otros políticos que siempre han jugado a la izquierda pero que realmente no la representan, es difícil de pensar que entren en un espacio como este, ¿no? Porque ya sabemos que no están alineados. Sin embargo, también hay otras líneas rojas de gente que distinta a esto, que nos traicionó, como yo creería en lo personal, la gente que apoyó la consulta popular, después de haber trabajado con Rafael Correa, después de haber sido parte del correísmo, la gente que apoyó el encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glass y su destitución. Creo que hay líneas rojas que ya no se pueden retroceder, ¿no? Decía Cristina Fernández de Kirchner que traidores y traiciones han habido siempre, pero nos ayudan para entender con quiénes sí y con quiénes no se puede seguir en la batalla. Y sobre todo saber entender desde la experiencia última vivida en torno a quien rompió, más allá de un compromiso personal, político personal, rompió un proyecto de país que finalmente nos termina llevando a como estamos en este momento, como Ecuador. Viviana,
agradecerte infinitamente la posibilidad y el honor que nos genera de conversar contigo, y me encantaría que lo pudiésemos tener más seguido también a través de nuestro Facebook Watch y a través de contigosiempreradio.com. En la próxima ocasión te voy a pedir sí una conexión con Skype, como para que la gente también te referencie tu rostro, aparte de la imagen que están viendo en este momento en nuestro Facebook. Muchas gracias a ti, Néstor, por la invitación, y muchas gracias por darnos espacio más bien para poder hablar de todas estas cosas que también enfrentan un cerco mediático. Vimos cómo los medios de comunicación han guardado un silencio cómplice respecto a todo lo que ha pasado, respecto a la persecución, los asesinatos de la Policía Nacional en octubre, la represión y demás cosas que nos tienen que escandalizar como país. Así que gracias por crear estos espacios de libertad verdadera de expresión, y pues les deseo mucha suerte para que sigan adelante, y reitero mi abrazo al pueblo manabita, al cual le tengo un cariño muy especial porque viví en tu tierra. Gracias, Viviana. Una última inquietud. Claro. Yo valoro muchísimo tu tiempo y valoro mucho tus ideas, Viviana. Desde lo conceptual, ¿cuál crees será el proyecto país que venda Revolución Ciudadana hacia el electorado en las próximas elecciones? El proyecto del país. El proyecto de país. Respecto al programa de gobierno 2021. Exacto. 2025. Sí. Pues lo primero es volver a una revolución ética que nos permita juzgar a los actos de corrupción y persecución de este periodo, que han sido incontables y que además han pasado desapercibidos para las autoridades judiciales, como por ejemplo el tema de Ininvestment, la empresa offshore del presidente Moreno, que estaría domiciliada en un paraíso fiscal y sobre el cual se han presentado abundancia en pruebas y nos han tomado acciones desde la Fiscalía, ¿no? Lo primero es recuperar la justicia, porque un país sin garantías jurídicas deja en indefensión a sus ciudadanos, no solamente a quienes hoy son perseguidos. Yo decía el otro día en Twitter, reflexionaba y decía, ¿qué pasará con los casos en los que la perito Alexandra Mantilla actuó como perito? ¿Cuánta gente puede estar presa por esa situación? No se trata solamente de Rafael Correa o de Jorge Glau, se trata de toda la gente que es perjudicada por un sistema de justicia tan deplorable como en el que hemos caído. Y te lo digo como abogada porque las cosas han cambiado demasiado en este tiempo. Lo primero es recuperar eso, ¿no? Lo segundo, recuperar la soberanía económica. Recordar que nosotros ya no teníamos deuda con el FMI o con entidades internacionales que nos ponen condiciones como elevar el precio de la gasolina o vender las empresas públicas. Recuperar la soberanía económica y pues continuar por la senda del desarrollo en la medida de las posibilidades, con infraestructura, volviendo a contratar al personal que se necesita para atender los hospitales, dando mantenimiento a los equipos que hoy están siendo destruidos, y volver a construir lo que la gente necesita: salud, educación, derechos básicos, garantías constitucionales, volver a recuperar esa patria que algún día empezamos a construir y que se truncó por un tiempo, pero seguramente la recuperaremos. Muy bien, ha estado con nosotros la abogada Viviana Paredes, analista política y también una activista de causas sociales y en materia digital, muy reconocida por su prestigio en cuanto a los ideales y la claridad de sus conceptos. Muchísimas gracias, Viviana, ha sido un honor tenerte. Vamos, queridos oyentes y televidentes, un abrazo para todos, a una breve pausa musical y retomamos con nuestra última entrevista de la noche, que será con Jean-Paul Medranda, con quien tendremos un análisis de lo que fue la jornada cuarta de Liga Pro 2020 y los partidos que se vienen durante la semana. Vamos, DJ Ball.